Hola, buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, tenemos encargados de presentar en esta ocasión En alas de la voz de Francisco Castillo. El autor por presentar acá su libro. Hoy contaremos con la presencia de R y Lola Silva como presentadores, además del autor Francisco Castillo. Le doy paso a la mesa. Bueno, buenas tardes a todos, qué gusto que estén aquí, que nos acompañan, celebrando justamente a Francisco y precisamente la publicación de En alas de la voz, este poemario editado por Buenos Aires Poetry, que pues el buen Francisco hace poquito que publicó. Pues nada, quisiera agradecer también igual al espacio de la librería, a todos ustedes por su presencia y a quienes sigan la transmisión en vivo a través de redes sociales. Si quieren, comenzamos por el comentario de Lola y después yo continúo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Fran primero por darme la oportunidad de hacer un espacio-tiempo en mi vida, poder venir a hablarles de esta obra suya. ¿Qué obra suya? Qué tan esperada y tan saboreada ya por muchas personas. Y bueno, la intención también es que queden como un poquito empalagados de lo que les voy a contar para que se puedan llevar este libro, este poemario. Y pues gracias a los que nos acompañan, gracias a la Librería Bonilla que siempre tiene como esta magia de poder reunir a grandes poetas, ¿no? Y escritores para pues, darnos voz entre nosotros. Voy a ir acotando un poco, hilando, tensando, así como ir a la conversación. Y dentro de la conversación voy a ir haciéndote algunas preguntas, porque ya sabes que a mí no me gusta llegarle, me gusta incomodar a los autores. Entonces, un poquito de lo que a mí, en lo personal, amo o admiro de las letras de Fran, es que tiene mucha sensatez en la manera en la que cuenta las cosas y sus palabras siempre son de manera simple. Y no quiero decir simple que no tienen importancia o que no son relevantes, sino que llegan y se saborean de una manera sencilla. Destapas tu paleta y te la estás chupando todo el día y de ahí el placer y el gusto por hacerlo nadie te lo quita. Y Fran tiene mucho este efecto. En Alas de la Voz es la primera vez que yo escucho a Fran después de un abanico extraño de cosas donde hablaba de un flush y donde hablaba incluso de cosas un poco más complejas que tienen que ver con ciencia ficción y cosas así. Ver a Fran enamorado de verdad fue muy placentero. Y aparte me parece como maravilloso que me pida él ahora hablar de amor cuando el amor no me está viniendo tan bien. Pero bueno, de eso se trata, de incomodar. Entonces, quiero contarles un poco que Alas de la Voz empieza sobre una palabra que a mí bueno, yo termino de leerlo porque ya lo leí como 20 veces, termino de leerlo y lo primero que me viene a la cabeza es la palabra nostalgia. La palabra nostalgia, que es un poco en donde vuela, ¿no? Esta polilla, en donde va abrazando poco a poco la historia que él va contando, porque incluso podría parecer que la historia es una historia que va contando, ¿no? Es un journey, incluso de su forma de ver una relación a distancia, que es prácticamente la columna vertebral de lo que habla en Alas de la Voz. Y la nostalgia, yo lo empiezo a mirar desde una ausencia, al no tener como esta cosa presente de lo que todos necesitamos siempre, pues que del apapacho, del arrumaco, del beso, del cariño de alguien más, ¿no? Y de una manera fantástica empiezas a hilar esta nostalgia y a mantenerla viva, de tal manera que conforme va pasando parecería que el propio libro va hablando de algo no ausente. Aunque está hablando todo el tiempo de la ausencia, empiezas a sentirlo presente y empiezas incluso a vibrar dentro de esa misma emoción del autor. Y eso me parece maravilloso porque hacerlo en la poesía, pues es como de lo que se vive, pero
empezarte a espejear y empezarte a emocionar, porque incluso yo me vi un momento en donde estaba yo leyendo y cuando llegué a la parte con él dije, ¡ay, no manches, qué bonito! O sea, fue como esta cosa de, ¡uy! De que te agarró y que te dio cosquilla, fue como de, ¡ay, no manches, Fran! Que a mí me hubiera encantado haber hecho ese verso. Entonces, creo que este efecto que tiene Fran es de las cosas que a mí me parecen que son pues bastante maravillosas y bastante padres. Ya que quiero resaltar, el libro está lleno de fotografías. Todo el tiempo está fotografiando espacios, lugares, emociones, pero lo hace a través, probablemente sí de objetos, sí de lugares, sí de conversaciones, porque de hecho como la conversación se habla mediante, digamos que ahora la tecnología, pues tiene que explicar mucho, ¿no? O sea, es como que estás, pues estoy viendo, estoy ahora sentado en una mesa donde siento la expresión de Fran está nerviosa, pero siento su calorcito, pero tengo que estar describiendo todo el tiempo, porque yo no podría decir esto a la gente que nos ve, ellos no podrían sentir el calorcito si yo no les diría que está vibrando y está contento, ¿no? De presentar su libro ahora mismo, tengo que describirlo de esa manera. Entonces, Fran llena de fotografías, maravillosas fotografías, descriptivas fotografías, llenas de muchos sentidos, y eso es una de las cosas que a mí me permite fusionarme incluso. Y entonces viene la primera pregunta, amigo, y yo sé que va a ser muy difícil, pero es ¿cuál es el mejor verso que retrata al autor? O sea, yo sé que todo el libro, sí, ya lo sé, todos dicen, ay, no, para mí todos los poemas son importantes. No es cierto. Hasta en las familias, los papás tienen el hijo preferido. Entonces yo creo que probablemente, digo, y perdón por no haberte hecho esto y me has preparado, porque de eso se trata, ¿cuál crees tú, en qué verso, o incluso si quieres hacer tu poesía, qué verso crees que hace la fotografía de Francisco Casado en Alas de la Voz? Gracias. Pues, no sé, ahí en esa pregunta, el primero que me viene a la mente es justo como lo que he contado, de que este libro empezó al revés, empezó casi al final, en los últimos versos, y creo que es ahí donde quisiera decir que es donde está esta figura, justamente en los últimos dos versos que dicen, y escribirte es una forma provisional de besarte los ojos, porque como que justo entraba en esa pauta de, pues, ¿cómo le dices a alguien que no está, digamos así, en la cercanía, algo tan personal o tan, pues ahora sí que tan pasional, que pueda romper esa barrera de distancia y que de cierta manera, como dice Lola, ¿no? Que también pues le dé ese pequeño escalofrío de, oye, es como si me lo hubieran dicho aquí de frente o al oído, casi. Entonces, creo que es una de esas cosas que quise hacer, de sí enfocar en esa parte más concreta de la expresión, de la imagen, y eso, ¿no? Ser bastante más honesto con todo, con esas sensaciones. Fíjate que está precioso porque eso solamente es una embarradita de lo que mencionamos. Esa frase, de hecho acá traigo yo un apunte sobre esa frase, que es con algo que quiero cerrar, pero justo todo está lleno justo de esa emoción. No sé, o sea, es como si hubieras logrado traspasar estos píxeles, ¿no? Y justo, por ejemplo, acá hablaba, y voy a leer un poco, dice, la nostalgia con la que desmenuza cada emoción, casi puedo decir que con píxeles va dibujando en cada texto todas las interminables preguntas de ¿podremos reemplazar los cuerpos? Y esa es una cosa que yo me preguntaba de, ok, si yo pude vibrar de esa manera con esto, ¿será suficiente? No. No, y ya me urge, ya me urge. No hay nada mejor que lo análogo. Nada supera la textura del grano de la fotografía. Dentro. Y yo creo que parte de lo que haces justo con la magia que haces en este poemario, Francisco logra como traspasar eso. Yo les decía que conforme yo iba leyendo me iba como, hasta me daban escalofríos de lo que iba leyendo. Yo decía, no, pero qué bella manera de decir te extraño.
pero qué bella manera de decir necesito tocarte, qué bella manera de decir cómo me hace falta tu cuerpo, tu calor, incluso hasta tu respiración, ¿no? O tu propia voz, que aunque parece que estamos hablando, a veces hasta la voz cambia, ¿no? En un face to face. Entonces creo que estas son de las cosas que a mí me parecen como maravillosas. Otra cosa que yo miro mucho en Alas de la Voz es las ráfagas de luz que tienes. Y me refiero a ráfagas de luz con estas cosas que probablemente llegan y se van. Y tú haces una acotación en un verso muy bello donde dice que los mensajes perduran hasta que se borran. Y me acuerdo mucho de que hace un mes yo perdí todo mi chat de lo que va del año, entonces estaba vuelta loca. Y me acordé que es verdad, como ahora estamos tan sumergidos en esta necesidad de tener, de conservar lo tangible, ¿no? Y a veces hasta nos olvidamos de lo que no está tangible. Y tú muy sabiamente me dices, señora, esto perdura, ¿no? Hasta que se borra probablemente, pero va a borrarse, pero ¿qué perdura? ¿Qué es lo que se queda en la memoria celular incluso, ¿no? ¿Qué es lo que se queda en la emocionalidad o incluso simplemente en un solo recuerdo? Y creo que me parece que tu libro está lleno de olores, está lleno de imágenes, está lleno de sabores. Entonces eso también es algo que me gusta y eso yo es lo que llamo ráfagas de luz. Eh, hay muchísimas ráfagas de luz. Entonces voy a, digo, sin afán de leer muy mal tu texto, voy a tomar el atrevimiento. Dice, el poema es desde que los mensajes pueden llevar al éxtasis, que bueno, esto es otra cosa que quiero tocar por delante, pero tu boca a la deriva en mi mano alcanza su punto de máxima tensión. Cada palabra se rompe, significado no retornable. Pan de cada día que se come con gusto a pesar de no calmar el hambre. Pan de cada día que se come con gusto a pesar de no calmar el hambre. O sea, ¿se imaginan esta cosa que sigue siendo insuficiente? La distancia. O sea, no hay manera, no hay palabra alguna que reemplace, ¿no? Esto que hablábamos de si había forma de reemplazar los cuerpos o no. Y bueno, una forma de contarles la manera en la que está escrito esto es que Francisco susurra tildes, susurra puntos, susurra corchetes, susurra palabras, sílabas, números incluso. Hay una cosa bastante espeluznante, eso me acordé de eso de ahora un comercial muy famoso que anda haciendo de WhatsApp que dice, nosotros tampoco podemos leer tus mensajes. Falso, ¿no? Entonces, Fran hace un precioso poema numérico con un código que se llama Así. Siempre se me olvida. Y bueno, viene la traducción para que no nos conflictuemos, porque es lo que dice aquí, bueno, por más de que quiera vibrar con un 115, 32, 113, pues no hay manera. Y creo que hace bastante, o sea, todos los símbolos y todos la grafología que le mete al libro vibra de. Entonces creo que eso también me parece bastante bueno. Y esto hace y me lleva un poco a hablar de las distancias. Esa es otra palabra que retomó muchísimo cuando yo termino de leer la distancia. Y esa es una segunda pregunta, amigo. Si el autor tuviera la oportunidad de abrir ahorita un portal, fíjate que te vuelves súper poderoso. Abres un portal ahora mismo y tienes la oportunidad de hablarle a la musa de este libro, ¿qué poema le leerías? Y por favor, léenos el poema. Uy. Ay, no sé. Me pone. ¿Te puso nervioso? No me dio tiempo de pensarlo. Creo que estos dos. De que se titula Desde que hay relaciones a distancia. 1. Cada pestaña suelta por tallar los ojos es dedicada al deseo de abandonar la alta definición que solo transmite fragmentos entre idas al baño y ventanas de incógnito, al deseo por descartar que el cruce de frecuencias morfogenéticas no fue mera coincidencia, al deseo de completar las frases del otro,
al deseo por saber, que yo sé, que tú sabes, si ahí algo propio se refleja. Y este que es también muy bonito, que me da siempre gusto revolver, que es la parte 2, que dice: en tu ventana, vendedores de fruta, en la mía, un afilador de cuchillos. Tú y yo jugando voluntariamente entre donde estés y donde estoy, donde quieres estar, donde quiero estar. Bailemos a ritmo de mensajes de texto y notas de voz, con la hipotenusa de motocicletas atravesando la calle. Este poema es mi favorito y ayer lo puse en mi Instagram también y recibí mucho wow. ¿Qué estás leyendo? No, yo no escribí eso. No habré podido. Y gracias por abrir el portal, espero la voz algo haya escuchado. Creo que una de las cosas que también aprendo mucho en Alas de la Voz es justo que la distancia, híjole, se vuelve una palabra relevante en la manera en la que uno quiere permanecer. Y les puedo asegurar que como escritores y como poetas, eso es lo que queremos romper todo el tiempo con las palabras y con las emociones que queremos transmitir. Y sin duda Fran rompe por completo esta pared en donde hace que la distancia se vuelva pues muy significativa. Y créanme que yo les puedo hablar de que la distancia se siente a veces hasta viviendo con las mismas personas en su casa. Y acá, a pesar de que hay 3.800 kilómetros de México a Colombia, la distancia se hace muy cortita. Y se puede vibrar incluso, ¿no? Esa imagen de ir y venir de la conversación. Porque una de las cosas que hace mágicamente Fran para romper esta distancia es poder entablar una conversación a pesar de que él está manteniendo todo el tiempo un monólogo con esta musa a la que está hablando, y le está apuntando, y le está pidiendo, le está diciendo que todas las imágenes que vienen a través de esta pantalla se hagan reales o se materialicen. Es un ir y venir, y hasta llega un momento en que parecería que tu misma imagen le está contestando a este poeta. Y eso me parece también una resolución bastante especial, que no lo he leído, yo no lo había leído yo con ningún otro poeta, y que incluso parte no desde de la emoción del dolor o de la tristeza, sino del deseo y de la euforia de quererlas tener cerca. Y dices, y parafraseo, donde tus notas de voz son el abrazo que siempre falta. Estas imágenes en donde parecería que una cotidianidad como el chatear con alguien, o el escribir con alguien, o hablar de manera desde la tecnología, parecería, ¿no? Que es como lo que va haciendo lo que nos hace falta, incluso a veces, ¿no? Por ejemplo, me hizo incluso pensar en mi familia que vive lejos, ¿no? O sea, es como necesito un abrazo ahora de mi madre, y mi mamá la manera de abrazarme es mandarme un emoji muy chistoso y muy particular, un violín. Entonces, estas nuevas formas, nuevos lenguajes en los que estamos entrando a ser emocionales y a ser animales que queremos mantener este contacto con las personas que están lejos, pues bueno, nace a raíz de pandemia, sí, o con lo que se enfatiza, pero creo que esa parte también es algo de lo que vibras. Y me parece que es muy maravillosa la forma en la que rompes, ¿no? Esa parte de la distancia. Y bien lo dices en las palabras, en cada uno de los versos que tienes, yo me atrevo a decir que le salen alas, ¿no? Y que pueden incluso viajar hasta donde el anhelo quiere llegar. Porque todo el tiempo está lleno de quiero, deseo, necesito, de estos verbos en donde estás todo el tiempo mandándole al universo de por favor ya dámela, ¿no? Y parecería que hasta el autor vive en una jaula de posibilidades, pero nada alcanzable. Entonces eso también lo hace apasionante, porque nos encanta que nos duela todo. Nos encanta que nos duela todo. Entonces eso creo que también hace que se vuelva pues muy empalagoso y estés ahí metido todo el tiempo. Adicional a esto, y haciendo una acotación especial, es yo soy muy reacia al amor, ¿no? Esta cosa romántica de las películas y las novelas, y es como de existe, todo duele, yo mejor no voy a ignorar. Entonces como que
vienes un poco como a decirme, tenga usted y con cachetada. Digo, de ándele, vaya usted y vea qué bonito es enamorarse. Y me parece que me hizo vibrar mucho este poemario, Fran, porque me hizo vibrar, y yo lo nombro así, me hizo sentirme conmovida por tan linda historia de amor en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, es como, ahora ya hasta te da miedo hablar con alguien, porque ya no sabes si es real la foto o no. Es como, si será real o no. Antes era de, ¿será él o no? Porque antes agarraban una foto y la ponían ahí. Ahora ya es, ¿será real o no será real? ¿No? La chica sí será ella o no. Entonces, me parece que poder vibrar y tocar el tema de la tecnología, de cómo vamos avanzando hacia los acercamientos por medio de esta inteligencia que nos brinda o que nos dan, ¿no? Los avances de la tecnología, que nos puedas hacer sentir todo esto, me parece muy maravilloso. Y pues no me quedo de otra más que releer y sentir que el amor a distancia es una especie de ritual. Y tú lo mencionas en un poema, en la página 39, que quiero que nos leas. Porque eso, bueno, yo todo lo ritualizo. Entonces, bueno, pues mira. Ajá. Entonces, amigo, por favor, si quieres. Dice, desde que hay relaciones a distancia. 1. No hay mejor analgésico para el dolor fantasma que software freemium. Nuestro hogar, un fragmento de servidor donde sincronizar la diferencia horaria, despunte de frecuencia modular. 2. Con menos de 1 GB de conversación alcanzaría para una novelita, un troyano, una tesis de antropología titulada Los mensajes de texto y su influencia ritual en las relaciones a distancia desde 2021. Guiones para otro resurgimiento de las plataformas de streaming, una antología epistolar perdida dentro de un cajón. Y entonces cuando dice Fran, los mensajes de texto y su influencia ritual en las relaciones a distancia desde el 2021, yo me pregunto y le pregunto al autor, cuéntanos cómo fue tu ritual para escribir esta obra. Pues, o sea, creo que ocupó muchas estrategias, desde el tomar conciencia primero de estas conversaciones, de este accidental decir cosas que de repente ya no se piensan, sino que solamente se reacciona en decir algo, ¿no? Y que parece algo mundano, pero cuando lo empiezas a ver ya con cierta distancia dices, espera un momento, o sea, esto suena algo bello, esto también es como, es el resultado de estar leyendo poesía, de estar consumiendo poesía para entrar como que en esa frecuencia y pasar. Otro de estos puntos que dio, digamos, como sentido a la estructura de todo esto fue justamente en un taller con Citlali Rodríguez, quien nos dejó un ejercicio que me parece fantástico, que es pensar en un tema, pensar en esta idea que nos intriga o que de la que querramos escribir, y ponernos a grabarnos así de, a ver, pregunta, y mi pregunta ahí fue, ¿qué es una relación a distancia? Y empezar a hablarlo en voz alta, hacer un soliloquio y decir, bueno, es que una relación a distancia es dos personas hablándose a través de un medio, pero ¿cuál es la distancia? Puede ser miles de kilómetros, puede ser al otro lado del cuarto, puede ser incluso de frente a frente también, o qué tanto, cuál es la relatividad de esa distancia. Y así me aventé casi una hora de eso, y volverlo a escuchar como ya con esa distancia, transcribir cosas y estar pues prácticamente casi 4 años con esto peleándole, entrando en un momento, que lo leyera Mónica, que lo regresara, están en estas tensiones que incluso justo una de las cosas que siempre recuerdo de esas conversaciones, cuando decía, bueno, ya, le di una revisada,
ya lo ajusté, se lo mandaba y de pronto cuando me hacía comentarios me decía, es que al principio, es que ¿por qué insistir en los términos de tecnología? ¿Por qué insistir en ciertas de estas cosas como que chocan con la idea a veces de la poesía? Pero en medida como que un poco de la terquedad mía y de pronto pues también ver cómo también evolucionaba, incluso ella me dijo de repente, ¿sabes qué? Es que sí, tiene sentido que estén allí, porque justo es eso, no es que, o sea, esto a final de cuentas es un poemario epistolar, pero con un upgrade de que ya no son cartas, ya son otros tipos de mensajes. Pero que justo, ¿no? No necesariamente tiene que ser este poemario epistolar como de hace 50 años, como de hace 100 años o más, sino que cómo se hace un texto epistolar pues, también en este momento, porque así que no somos tan originales, siempre estamos en esta cuestión cíclica, que es lo que hemos platicado también en el taller, y que cada momento pues lo va a ir marcando, lo va a ir marcando y es creo que también un efecto interesante ver cómo se va plasmando una parte del tiempo, una parte como muy abierta, porque trato justo un poco de eso, de matizarme aquí para que mi idea era un poco eso de quiero quien lo lea pueda sentirse ahí, sea quien sea. No tanto como en encaminarlo a una experiencia muy definida, sino dejarlo lo suficientemente opaco o ambiguo para que pues casi fuera, pues ahora sí que un poemario casi unisex y que se pudiera ocupar en cualquier situación. Y creo que esa fue una de las cosas que al principio, no sé, me cuestionaba mucho de por qué hacerlo, pero algo me decía, no, sí, sigue ahí, porque de cierta manera, para mí, hay cierto punto en que si metemos una cierta distancia de yo como persona, eh, me alejo un poco de aquí, que no genero como que ese reflector, siento que da permiso a que pueda alguien ocupar ese lugar y también decir, claro, tal vez no es exactamente la misma experiencia, pero sé que he vivido algo similar. Quizás no es tanto como dices, no necesariamente con mi interés romántico, sino también con mi familia, con mis colegas, con mis amigos, con alguien que también puede que alguna vez se conocieron y de repente es hace mucho que no hablo con esa persona, le voy a mandar un mensaje, a ver qué ha sido de su vida. Pero sí. Ay, muchas gracias, Frank. Pues creo que esta parte, digo, todos al momento de construir justo la poesía tenemos ciertos rituales, ¿no? Obviamente también como ciertas cosas que vamos haciéndonos, ¿no? Yo me entro mucho de la música, por ejemplo. Entonces creo que me parece muy certero que te hayas tomado también esta posición de dejar un poco el yo al lado, porque también de eso se trata la literatura, ¿no? Se trata también de que podamos leernos, ¿no? Y tan es así que obviamente te digo, o sea, yo no me vi, llegó un momento en que me vi muy conmovida y así de, así creo en el amor, amigos, y no tienen razón, el amor existe. Entonces creo que sí, muy cerca de lo que hiciste porque sí le conmoviste del corazón duro el asunto. Entonces creo que eso es algo de lo que me parece maravilloso. Ahora, una de las cosas que tiene Fran en este poemario y que también quiero tocar porque obviamente para mí toda la parte del erotismo me parece que es como muy relevante y verte en esos andares, amigo, fue realmente revelador. Y sí, era como que wow, y todo el mundo atrás de Fran, no vayas a preguntar esas cosas, ¿no? Sí tengo que preguntar esas cosas. Obviamente sin afán de ventilar cosas, ¿no? Pero justo dentro de todo este viaje y este journey del autor en esta relación a distancia, en esta necesidad de las personas, de estar cerca hacia esta persona, hacia su musa, hay un poema en donde hay como muy explícito, pues
cómo vives ese erotismo, incluso también a través de esta distancia, de esta ausencia. Me gustaría que lo leyeras y que nos contaras, no que nos contaras cómo, dónde viene, ¿no, amigo? Pero ¿cómo le hiciste para romper eso? Hacer literatura erótica, poesía erótica es muy difícil, no es sencillo, porque puedes caer en lo burdo, en lo fácil, que también está padre, también tiene sus cosas lindas, pero llegar a este punto de este dejo de erotismo que toca Fran, me parece que es muy delicado y muy quirúrgico, con muchas pinzas. Muy elegante, muy de caballero, pero también muy atrevido, ¿no? Para incluso meterlo después de que tu trayectoria como poeta, en la vida habíamos visto ese Fran, en la vida. Es más, yo creo que ni tu mamá lo había visto. Entonces, quiero que después de que no lo leas nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia. ¿Cuál página? La 32. Ok. Justo el de desde que los mensajes pueden llevar al éxtasis. 1. Nace un bodegón virtual de pelo en pecho, piernas abiertas, sonrisa juguetona, genitales relucientes. Nace sobre los márgenes de teclas, ojos, en favor del espectáculo. Eventualmente habrá la opción de compartir aroma. 2. Tu boca a la deriva, en mi mano, alcanza su punto máximo de tensión. Cada palabra se rompe, significado no retornable. Pan de cada día que se come con gusto, a pesar de no calmar el hambre. 3. Los mensajes de texto, cuerpo hecho de palabras, aguijones que deshacen la esperanza, eco de olas que rompen contra castillos de arena. La palabra idónea da frutos inbox, red suficiente que atrapa y libera. No se tiene que resistir a lo dicho. No se tiene que resistir a lo dicho. No se resiste a la dicha. Lo dicho cae. Abrázalo. Lo dicho deja caer la luminosa cicatriz del reflejo. Lo dicho inmola su soma, huella donde crecerá nuevamente por voluntad de otra persona. Ya lo demás es un poco más de visual, otros puntos. Pornografía. No, es que justamente lo que les comentaba, en ese ejercicio justo de cuestionar, pues sí, pensé precisamente de, bueno, tampoco podemos dejar de ocultar cosas, ¿no? O sea, sí, en toda esta parte de, hasta como en los memes, ¿no? Así de, lo viste tú y lo vio el FBI, ¿no? O sea, ahora sí que uno de pronto pues se deja llevar también. Ahora sí que el que aviente su celular, el que no haya mandado algo medio indecente alguna vez, ¿no? Ay. Sí. No, porque justamente eso, ¿no? Creo que como humanos pues, no podemos limitar nuestros impulsos y no agregarlo, pero sin caer en este tipo de cosas como digamos como que de ese tema el lugar común es el de, me mandó una foto indebida sin previo aviso. Bueno, eso yo creo que ya sabemos mucho, pero ¿qué pasa cuando es como bonito, cuando está acordado de, oye, te puedo mandar algo que puede ser así como solo para sus ojos, ¿no? Y de repente es sorpresa, ¿no? Es imaginar varias situaciones y también un poco, pues a veces preguntar, porque de repente sí, hubo un momento en que también me acuerdo que les pregunté así de, oigan, ¿y ustedes cómo hablan de este tipo de cosas con alguien cercano? Y me sorprendió a veces justo que de repente fue como, no, ¿cómo crees que hacemos eso? Y otros, mira, podemos hacer esto, pasa aquello. Entonces, como que ahí me traté de hacer esa tarea un poco de poner
en ese punto medio opaco de, mira, sabemos que existe, pero tampoco vamos a hacer un espectáculo aquí, ¿no? Es lo mismo que el cabaret, no ves todo, pero lo demás te lo imaginas. Entonces, creo que era eso un poco también, como que pues no mentir en esa parte de que sabemos que existe, y en su momento quien no lo ha hecho, pues bueno, se les invita a que lo intenten en algún momento con alguien de confianza, porque acuérdense que mucho ojo, y pues eso, porque ahora imagínense, bueno, por ejemplo, recordando de pronto ese tipo de cosas, cuando lees las cartas de James Joyce a Nora Barnacle, te quedas como de señor Joyce. O sea, ahí sí no hay una limitante. O también me dijeron que las cartas de Mozart son de otro nivel. Pero así, no, nada que ver de las cartas de Rulfo ni las de Revueltas. ¿No? O sea, estos señores sí se volaban la barda en sus cartas. Porque justamente es eso, era un espacio tan íntimo que yo creo que más vergüenza, si estuvieran vivos, les daría así, ¿cómo se les ocurre publicar eso aquí? ¿No? Sí, era algo medio íntimo, a menos de que haya valido la pena el costo de esas cartas, pero pues un poco es eso. No, buenísimo, Fran. Bueno, y hasta Sor Juana, ¿no? También tiene sus mensajes ahí medios ocultos. Pues bueno, ya para cerrar mi participación, ya para no terminar mis planes, solo voy a leer un párrafo que es como el cierre de esto. Los sentidos son lazos que nos dejan llegar al placer de disfrutar las cosas, pero hay quienes carecen incluso de ellos. Hay gente que no tiene uno o dos o hasta todos los sentidos, puede disfrutar de eso. Así es que este autor, Francisco, desbloquea todos los sentidos al mismo tiempo y hace una poesía sobre la distancia, una poesía viva, una poesía que parecería que se exprime en las necesidades y en estricto sentido en el significado de la palabra, una palabra lejana, pero que en realidad está plagada de tacto, de sonidos, de fuego, de luz, de espacios y de placeres. Tienen que obligarse a volar con este autor y dejarse empalagar por lo que tanto nos gusta ilusionarnos, por el deseo y por el amor. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Bueno, a ver, la verdad es que yo no puedo negar la cruz de mi parroquia y yo sí te preparé un texto, ¿no? Es chiquito, así que espero que no sea tan pesado. Mira. Se llama De polillas, pantallas y virtualidades amorosas en alas de la voz de Francisco Casado. Bueno, empiezo. Escribió con verdad Luis Zapata que el amor es la ruptura de la sintaxis, la prosapasi, todas las torpezas del estilo, el analfabetismo de los sentidos, la repetición deseada o evitada, pero finalmente asumida de lugares comunes, de frases hechas, de tránsito por los caminos más hollados. Hasta ahí la cita. Es por eso que hablar hoy de literatura y de relaciones amorosas tiene algo de lugar común, de cosa fácil si se quiere, que tal vez a más de uno no termine por agradar. Pero también es por eso mismo que el poemario En alas de la voz de Francisco Casado tiene un doble sentido de logro afortunado, pues sabe revitalizar de un modo innovador y desde una nueva perspectiva uno de los temas más comunes y por eso mismo más difíciles de la poesía en español. Editado por Buenos Aires Poetry, En alas de la voz explora a través del verso las intrincadas virtualidades de las relaciones amorosas en nuestros días. Construido sobre la metáfora de las polillas y su irremediable y a veces trágica atracción por la luz, Francisco Casado indaga en los pormenores de establecer una relación a distancia. Y me refiero aquí a aquel intenso diálogo que muchas personas mantienen diariamente con las pantallas de sus celulares o de sus dispositivos. Nos encontramos, pues, ante un poemario sobre el amor virtual y sobre la lejanía. Y es quizá por ello mismo que este libro no podría hablar más directamente sobre nuestro presente y la forma en la que hoy comunicamos nuestros afectos. Creo necesario aclarar que sería cometer una imprecisión decir que se trata solamente de un libro sobre el amor, sino más bien sobre la experiencia del amor, que en la mayoría de los casos nunca es la misma cosa. Y es que fuera del lugar común de los mensajes trillados, de los emojis de corazón y de la ruptura de la sintaxis, los versos de Francisco Casado reflexionan arduamente sobre el imaginario contemporáneo de la tecnología y nuestros vínculos amorosos.
pero también sobre nuestras identidades en estos mismos entornos, así como sobre nuestras experiencias en un mundo sometido a una atmósfera hiperestimulada y muchas veces demasiado fugaz. En este mismo sentido, el lector advierte en muchos de estos textos no solamente el tema amoroso, sino además una tensión constante que contrapone temporalidades y formas de ser en el mundo. Y aquí me permito citar unos versos. Pronto los secretos del sueño y el renacer estarán al alcance de los smartphones, excepto la nostalgia de hojear un álbum con fotos impresas. Que me parece que también la veo. Otra vez, claro. No, también. Más que el lamento melodramático o la inconformidad de quien se rehúsa a vivir en el presente, que no está de más decir sería la salida más sencilla, el lugar común de cualquier texto, los versos de Casado llaman la atención del lector y lo hacen consciente de esta contraposición. Una realidad asumida y que vista en contraste nos lleva a preguntarnos con mucho más ahínco por nuestros hábitos y formas de experimentar el tiempo en nuestros días. Pero así como Francisco Casado está interesado en este encuentro entre virtualidad y experiencia directa, también lo está en el lenguaje, en su dimensión más plástica y visual. Y es que no gratuitamente el poeta recurre a la metáfora de las polillas y de la luz. De tal modo que el motivo de lo luminoso y la extraña belleza y repulsión que genera recorre buena parte de los versos de este libro. Y aquí habría que tener en cuenta la subversión de dicho motivo, pues lejos quedó ya la luz de la luna, de las estrellas y demás símbolos de la naturaleza, propios de la poesía amorosa de raigambre más clásica. Ahora se trata de la luz de los dispositivos, de lo artificioso, de lo adictiva que puede llegar a ser una pantalla iluminada a mitad de la noche, única manera de librar la soledad y lograr relacionarse con otro ser humano a la distancia. Cualquiera puede intentar ser Ícaro, seducido por la luz y las alturas, pero mucho más modesto, menos grandilocuente, también puede ser una simple polilla atrapada en medio de los rayos incandescentes de la corriente eléctrica a mitad de la noche. Habría que mencionar también que en Alas de la Voz dialoga con la literatura de vanguardia y al hacerlo actualiza muchas de sus preocupaciones. Y aquí sí. Bailemos al ritmo de mensajes de texto y notas de voz, con la hipotenusa de motocicletas atravesando la calle. Igual aquí es como un déjà vu porque tú ya habías leído esto. Innegablemente uno advierte aquel espíritu lúdico y festivo que impregnaba los versos de los poetas vanguardistas a inicios del siglo XX, pero también su genuino interés por apropiarse de los adelantos y artefactos tecnológicos de su presente y volverlos así materia de la poesía. De este modo, los versos de Casado no solamente incorporan este tipo de imágenes, sino que también saben experimentar con el lenguaje y la página en blanco. La escritura en código de programación, el doble check de los mensajes de WhatsApp, los metacomandos de cualquier computadora, el autocorrector y la transcripción de audios son ya elementos naturalizados de su poética. Sin embargo, no se trata de un simple gesto, moneda común entre muchos poetas hoy en día, pues Francisco Casado añade una significación real a su búsqueda por la experimentación, a su genuino devenir a través de un tema que hoy a más de uno interesa, ya que a diferencia de las vanguardias de hace 100 años, la asimilación de las técnicas que logra el poeta en este libro no establece una distancia insalvable entre el autor y el lector, no excluye al no iniciado, al no artista, sino que más bien lo invitan a sentirse parte del juego, lo hacen reconocerse a sí mismo, lo llevan a utilizar un lenguaje que le es ya cotidiano, pero al mismo tiempo lo obliga a verlo desde un sitio diferente. Se trata pues de nuestra virtualidad emocional, pero al mismo tiempo no lo es, porque la visión poética de Francisco Casado sabe dotarla de un extrañamiento reflexivo que nos hace reconocerla de frente, pero desde una renovada conciencia. No me gustaría dejar de mencionar el afán de síntesis que caracteriza los versos de este libro, porque creo yo es siempre más difícil lograr tanto con tan poco. Hay en esto mismo, a mi parecer, una huella innegable del trabajo y del tiempo, edición, revisión y escritura, que le son propios a un autor que elabora con amor y respeto por el oficio. Y qué decir también de las reflexiones sobre la fugacidad de la lengua y del escrito, presentes en este mismo poemario. Y es que quizá involucrarse tan íntimamente con los dispositivos también nos lleva a cuestionarnos sobre la permanencia de nuestra persona en cada uno de ellos. ¿Cuánto dura un mensaje de texto, una nota de voz, una palabra hecha de píxeles en una pantalla luminosa? He de decirlo quizá con más firmeza, pero me gusta el libro de Francisco Casado porque parece cumplir con aquel alegato tan apremiante de Mario Montalbetti, y cito: en una época en que todos generan contenidos, lo primero que no hay que generar son contenidos. El poema debe, en cambio, hacerle algo al lenguaje, afectarlo, para que deje de generar contenidos. Está ahí la cita.
Y yo espero que con estas líneas haya cumplido a su vez con aquella otra pregunta también de Montalbetti. ¿Y quién cuida de nuestros poemas, especialmente cuando son presentados en público? Muchas gracias. Ahora yo siento que deberías como leer un poquito más tú. Sí, sí, bueno, antes que nada, pues yo, chicos, me llenan de mucha alegría escucharles, el saber que justo eso, ¿no? Que les afectó de una manera muy, muy positiva, muy placentera, muy, no sé, de que, pues sí, este esfuerzo pues ha ahí dado sus frutitos. Esta polilla no se ha, a pesar de que agarró fuego, no se ha caído al suelo a quemarse y a hacerse cenizas. Sigue ahí volando, iluminando por todos lados. Y pues sí, si quieren, pues estos que son los que casi hablamos, o por ejemplo este otro que casi no lo leemos tampoco, no lo he leído tanto al público, así que dice: desde que hay chats, 1. Entre notificaciones a coro, el canto de los gorriones está más cerca. Tras la pantalla resisten quienes se dicen ser de los que escriben. Hablar ya poco existe, cuando todo se arregla con una nota de voz, un mensaje y listo. Yo ha dejado de ser otro. En su lugar dejó a cargo el yo es enviar, publicar. Por ejemplo, uno que decía Lola es también desde que hay chats en la parte 3, que dice: si las palabras no se crean ni se destruyen, ¿a dónde van al borrarlas? Nadie te dirá, no borres nada. Hay personas en el mundo que ni una palabra les sale y tú desperdiciando sentido. Las palabras eclosionan. Borrar solo desata que algo pase. 4. En la vida hay 3 comandos inevitables. Control C, un purgatorio donde flota todo. Control V, un reparo de certidumbre. Control Z, un salvoconducto. En la vida hay 3 comandos imprescindibles. Copia, pega, arrepiéntete. Sálvense los dedos ágiles. Y 5 dice: la palabra alimenta la voz. Lamenta también. La voz alienta también, como bien miente la palabra. La palabra cambia la voz, no lo que dice. Toda idea escurre un delirio con intención de provocar. Toda revuelta comienza con un destello silencioso. Y si se preguntan qué decía el código ASHI, porque sé que se quedaron algunos con cara de ¿y qué tanto tienen que decir estos números? Dice: podríamos quedarnos aquí el tiempo necesario, a cubierto de la lluvia en código ASHI, hasta que el GIF del clima cambie. No hace falta espacio para que cada uno tenga sus propias banalidades y recuerdos. A juego con las banalidades y recuerdos que hagamos. Acabó la precariedad de los modem 28K. No se baja de 30 megabytes por segundo y la alta definición está a nada de ser un derecho constitucional. ¿Importaría la falta de cuerpos cuando podemos bañarnos en la nube sin riesgo de contraer un virus? A este metamundo le podríamos decir hogar, entre tanto. No sé, de pronto, ahora viéndolo a la distancia me quedo así de, creo que me quedé muy traumado con Tron o algo por el estilo. Sí. Hay 2 poemas que tiene Fran que me parecen súper maravillosos y que construye con poco, justo lo que platicabas, de esta fuerza que tienes cuando tienes poco. Y es justo ese. Y en la página 43, este me parece maravilloso porque esto te da para la imaginación bastante buena. Ok, bueno. Este es de la página 31, es del poema Desde que hay relaciones a distancia, es la parte 4, que dice, bueno, es como interactivo, por lo que dice y lo que hay que hacer, porque dice, sería leerlo así. Lee. ¿Cómo respiro?
Escúchame en lo escrito. Siente la marea, la polilla, a ti, a mí, golpear la luz. Y este que es el de... que es otro que se llama Desde que hay chats, que es el 3, también dice escribiendo y palomitas. Las palomitas, nota de voz, escribiendo palomitas, palomitas, nota de voz, escribiendo palomitas, palomitas, nota de voz, meme, palomitas, palomitas, corazón, corazón, palomitas, palomitas, nota de voz, meme, palomitas, palomitas, meme, palomitas XD, palomitas XD, palomitas, corazón, palomitas, ¿te puedo llamar? Sí. Entre avioncitos de papel electrónico, las escalas son imperceptibles. y bueno, si se quedaron también con dudas de qué dice lo último, nos va a dejar ya para ir cerrando esta parte, para que nos para alguien si tiene alguna duda. Dice que cierra justamente con el mismo nombre del inicio, ¿no? Todo por intentar descifrar las alas de una polilla. Sería el 4 que dice, todavía nos queda mañana para repetir lo dicho. Otra vez decirlo todo y mañana repetirlo nuevamente. Otra vez, mañana, hasta que alguno logre ir o vuelva, hasta que alguno deje de contestar, se descargue la batería, falle la conexión, se termine el saldo, lo que ocurra primero. 6. Cada uno detrás de su pantalla, con la polilla aferrada al paladar, lejos del néctar y las flores. Antes de cerrar sesión, tu risa confiesa lo ameno que ha sido nuestro chat, donde tus notas de voz son el abrazo que siempre falta, y escribirte es una forma provisional de besarte los ojos. Muchas gracias. Ahora sí que, pues nuevamente agradecerles a Armando, a Lola, a la librería Bonilla por el espacio, a todos los que nos vieron en línea, y pues ya saben que aquí está en su librería de confianza, hay copias si quieren venir por ellas, así que los esperamos aquí siempre. Muchas gracias a la mesa. En Librería Bonilla tenemos la costumbre, si el público gusta, por supuesto, de hacerle preguntas al autor o a los presentadores. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Aleten ahora o quémense para siempre. No vayan a una pregunta. Sí. Yo siento que no hablé mucho, entonces voy a aprovechar que tengo preguntas. Compártenos muy rápidamente cuál ha sido como tu experiencia con los lectores, es decir, qué te han dicho, así cuando te encuentran y te dicen, ya leí el libro y no sé, qué es lo que más les llama la atención, qué les parece como un poquito también lo que hacía Lola, ¿no? Es decir, como de su experiencia lectora, y cómo lo has recibido también tú. Pues ha sido muy variada, pero sobre todo siempre ha sido como muy concreta en esa parte así de, en una lectura me dijeron así de, no, es lo que leíste, me sentí así de, ese carnal sabe lo que yo siento, sabe lo que estoy pasando en esta situación. Otros me han dicho así de, no sé, por ejemplo, una lectora en Puebla, Charlie, me dijo, es que me quedé fascinada porque no esperaba encontrar como que cosas de tecnología y programación en un poemario, y luego aparte cruzarle esta cosa sentimental, porque también fue como de, me descoloca así como, no me duele, me quema, pero también es como de, pero siento bien, ¿no? No es como un dolor de punzante así, sino como que de ese como calambre emocional ahí, pero que no es para mal, sino como para vaya, sí hay vida todavía por ahí. Sí, muchos me han comentado eso, que les ha agradado que no ha sido como complejo ni rebuscado en esa parte de que, sino que trata de ser como como bien decías, Armando, que es como
quizás lo veo de pronto a veces como esta zona de juegos, ¿no? Para que cualquiera pueda decir, pues, me puedo trepar en ese columpio, en bajar por allí, en esa resbaladilla y demás. Y saber que de pronto, pues, no está así como tan lejos, ¿no? De repente, no sé, a mí me entra luego la duda, así que a ver si no causa un trauma y ya nadie quiere volver a mandar mensajes de voz o notas de voz o un mensaje de texto, porque, pues sí, como decían, pues es una realidad bien compleja, pero que ya es parte nuestra y creo que al fin, pues eso, ¿no? Eso es también un complemento de nuestro momento, el que pues creo que un mensaje, una nota de voz puede ser el momento definitivo de decir, sí quiero conocer a esa persona o sí quiero pues conocer más a esa persona. ¿No? Pero sí. Sí. La otra, creando poetas Ah, sí. en 2025. O sí, también empezando a hacer ese tipo de cosas. Pero sí, pues no sé. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ah, allá. Una pregunta. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, desafortunadamente no he leído tu libro aún, me enteré de ahí hace 2 horas. Pero bueno, aún. Me viene la relación de la distancia, relaciones a distancia, viviéndolas en México, manejas en tu libro también distancias medidas en años, en el recuerdo, relaciones que ha habido antes, y que ahora pues estás viviendo nuevamente, ¿no? Pues sí, es que de cierta manera ahora sí que me voy a poner muy einsteiniano, pues es parte de la misma relatividad. El tiempo y la distancia pues siempre van a estar ahí de conjunto. Y creo que esa es parte de lo divertido que fue hacer esto y lo complejo, de borrar un poquito el de hace 5 años esto, ¿no? O poner algo tan así, con un marcador muy fuerte, sino que también creo que pues traté de ser eso, ¿no? De que esta relación a distancia puede ser algo que está ocurriendo en este momento, puede ser algo que lleva años de ocurriendo, o que fue hace años también. Creo que ahí, por ejemplo, que lo estábamos, no creo que estábamos viéndolo con respecto a un autor, sí, con lo de Elena Garro, de que justo en su obra siempre trae este juego del espacio y el tiempo, porque uno de repente no sabe si este lugar existe o si de repente está hablándote de ese momento presente o te recuerda que en ese mismo lugar hace 100 años pasó esto y que sigue ahí latente, dándonos como justo este juego de que pues el tiempo es muy relativo, ¿no? Existimos ahí. Ramón Shirau tiene una visión bien interesante sobre la presencia, porque dice, es que no existe el presente se está construyendo en cada instante y cada instante se vuelve pasado, siempre estamos habitando el pasado, sino, y eso pues también creo que pone en una perspectiva bien interesante esa forma de ver el entorno, cómo nos desarrollamos, pero sí, yo sí le he hecho ahí como que justo no se cierra que la distancia tampoco está limitada por el tiempo, sino que también va también de la mano. Entonces, a mí me encantaría que alguien encontrara también ahí esa relación. Ahí, pues ya será que cuando lo puedan leer, pues me digan, sí, sí sentirla también el tiempo, aquí también, y eso sería fantástico. Muy bien, gracias. Y el segundo comentario, inquietud, tal vez personal, invadiendo un poco lo personal. ¿Sí existe la musa? Sí. Pasa como en el caso de Cervantes cuando de Don Quijote. No tenía musa y se la inventó a la Dulcinea. No, sí existe. También muchas veces me dijeron así de, ay, tampoco sí es cierto, ¿no? Sí existe, Mónica, en el mundo, siempre un saludo, un beso de aquí a todo, a la distancia. Que sí existe, sí es real, incluso, y eso me voy a permitir releerlo, está en la dedicatoria, con lo que empieza el libro, que está justo
en la página 9 que dice a Mónica y la clandestina luz de las pantallas. Que justo para variar, hicimos justo esta dedicatoria. Le había escrito una versión y lo estuvimos peloteando hasta que quedó ahí y creo que ha sido maravilloso todo esto. Por eso en el taller de accidentes felices les comento esa parte, ¿no? Esta idea de que el escritor ahí debe estar en soledad y demás, pues ya no es tanto como tal. Sí debe de haber un diálogo con alguien más, con un lector, con alguien ajeno, con alguien cercano, porque eso es lo que le da vida a la letra. Entonces, yo siento mucho aprecio por este texto y sobre todo porque todo lo que me ha ayudado también a conectar con Mónica, incluso ya también ahí le dije así de, haz el tuyo como no tanto como gestando, o sea, como de cómo sería tu versión, me encantaría ver cómo es desde tu propia perspectiva todo esto. Y hasta yo le decía, ya luego lo editamos juntos y ahí los dos en un 2x1, así. Entonces, eso es creo que lo bonito de este tipo de cosas que provocan una u otra cosa y pues ya estaremos más cerca próximamente. En un momento pensé que pudieras estar hablando de eso de una, esa fue la palabra, de una imagen virtual de una persona, ¿no? Ah, O Alexa. De un Ay, avatar, de un avatar, ¿no? Lo usaste como musa. híjole, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo, hay un poemario que trata un poco ese tipo de cosas más hacia ese lado, que es el de Otakus, no, Poemas para Otakus, de Paola Llamas Dinero, que justo habla un poco de esa idea de el enamorarse de un personaje de dos dimensiones, que también tiene otras limitantes, pero sí como que más creo yo en esta visión de la fantasía. Pero esto es como que más hacia un anhelo de deseo de que sí hay una meta un poco más tangible, digamos. Ya no tanto la imaginación dando vueltas todavía, sino que aquí sí, pues digamos que creo medio palpa algo más. Siento que estamos más aquí en la Matrix que otra cosa, de cierta manera. Pero sí, creo que puede ser una cosa interesante seguir explorando ese tipo de cuestiones. Pero será cosa de ver. Le haremos una oda a Alexa para que nos perdone en el momento que tome control del mundo. Esa es la única fue tangible y Sí, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de Librería Bonilla, agradecemos la presencia en la mesa. Agradecemos a Francisco por haber presentado su libro acá. Y al público presente y al público virtual, los invitamos, si gustan, a adquirir el libro que se encuentra en nuestro. Muchas gracias. Hasta la próxima.